Aquí es bueno que vayamos aprendiendo términos nuevos. Dulos, en griego significa siervo, es lo que significa dulos. O vamos a decir, dulos significa esclavo también. Eh, el siervo, el servidor, como el esclavo, como alguien, voy a decirlo de esta manera, y espero me comprendan por lo que históricamente acontecía, pero por lo que se espera también de parte de nosotros. Me refiero a mí como sacerdote, a los señores obispos, a los diáconos, las monjitas, etcétera. O sea, el dulos, más que siervo, es un esclavo. O sea, porque el dulo no se pertenece a sí mismo. O sea, otro es su propietario, por llamarle de esa manera. Sé que ese lenguaje es un poco incómodo, porque hoy la esclavitud es vista como una especie de error del pasado, pero yo quiero que ubiques que el término que el Señor utiliza es que el sacerdote no se pertenece a sí mismo, sino que le pertenece al pueblo de Dios, a su pueblo de él, a sus ovejitas. Entonces, el término dulos que hoy se utiliza, acuérdate por qué Pedro se aterrorizó cuando iba Jesús a lavar los pies, porque ese es un gesto de esclavos. O sea, no es tan solo un gesto de hospitalidad. O sea, el que es hospitalario te pone la vasija con el agua y te pone ahí una toallita. Entonces, lávate los pies y aquí está la toallita. Pues esa es una persona hospitalaria y tiene algo de malo nombre, al contrario. Ojalá fuéramos todos hospitalarios. Pero el esclavo es el que le lava los pies a otro. Por eso este término dulos es bueno que no lo olvidemos. Dulos significa servidor, pero significa esclavo. Y diaconía, como palabra griega, también ahí sí significa servidor. La diaconía es el servicio. Entonces, bueno, estos dos términos, dulos y diaconía, son los términos que se utilizan para hablar del ministro sagrado y que el Señor hoy refiere, precisamente ante la pretensión de la mamá de los hijos del Zebedeo, y de los hijos del Zebedeo sobre todo. Y quise ponerte estas tres fotografías que a todos nos llena de ternura y de muchísimo eh, amor, eh, cariño por alguien muy especial, que es especial por lo que el Señor ha hecho con él, pero también por la forma en que él ha vivido lo que el Señor ha hecho por él. O sea, me refiero al vicario de Cristo, vicario representante de Cristo, sí, es el vicario de Cristo o el sucesor de Pedro. Pedro es el que es llamado para ser el pescador de hombres y bueno, aquí el sucesor es el Papa Francisco. Pero junto con la ternura y con la admiración que nos deben detonar estas fotografías, primero te destino quiénes son ellos. En la fotografía de arriba, a mano izquierda, la persona de color, como hoy les llamamos, son migrantes. O sea, todos los que están ahí sentados, incluyendo la mujer que le sigue con la túnica, con una especie, digamos, de vestimenta femenina muy bonita, con la parte de abajo propia de las culturas hindúes, y luego, bueno, sigue una persona con su chamarrita y otra dama, etcétera. Ellos son migrantes que fueron traídos de un lugar llamado Lampedusa, que es la parte sur de Italia, al primer lugar donde llegan los migrantes africanos, en el sur de lo que es Europa, en este caso, de la bota italiana, hay un lugar que se llama Lampedusa. El Papa manda a traerlos allá y quisiera solamente como historia recordar que el primer acto que hizo el Papa Francisco después de haber sido electo, y te acuerdas que nos dijo, bendíganme, y que inclinó su cabeza para que todos desde el mundo que lo estábamos viendo le diéramos la bendición. Bueno, después de ese día en que fue electo, en marzo del año 2000, que fue 2013, ya va para 8 años, después de que precisamente el Papa Benedicto renunció el 28 de febrero del 2013, en marzo, 9, 10, no ubico bien, electo el Papa Francisco, y el primer en contacto que tiene como sucesor
de Pedro y vicario de Cristo fue ir a Lampedusa a ver a los migrantes, fue lo primero que hizo. Bueno, la fotografía de arriba son migrantes, obviamente con los colores de sus etnias, de sus orígenes, del lugar. En la fotografía de abajo, en esa columna doble, también hay personas muy especiales, son personas presas. O sea, el Papa está lavando los pies a personas de la cárcel de Roma. Allí están, son ellos. Y en la parte derecha son personas de calle, o sea, personas que deambulan. Les está lavando los pies el Papa Francisco. No obstante, con la admiración, reitero, que estas fotografías deben suscitar en nosotros y con el aprendizaje de lo que el Señor nos enseña, quiero decirte lo que es muy evidente, a diferencia de lo que hizo Jesucristo nuestro Señor, y no tan solo lo que hace el Papa, sino lo que hace el Padre Rogelio y cualquier otro sacerdote. Estas personas que están aquí están bañaditas. Fíjate las fotografías. O sea, yo no estoy demeritando. O sea, yo estoy manifestando quiénes son los que están ahí. Arriba, migrantes. Abajo, presos. A la derecha, personas de calle. Pero todos, fíjate cómo están bañaditos. Todos están con ropita limpia. O sea, incluso nuestro hermano migrante de la parte de arriba, persona de color, muy espigado, pero trae su saquito. O sea, se puso la mejor ropita, o le han de haber dicho, a ver, escoge entre este ropaje, y él escogió ese saquito muy bonito, un traje sastre, un saco sastre, trae su pantalón de mezclilla, se ve muy casual, pero solo quiero enfatizar algo que es muy evidente. Las personas están bañaditas. Eh, Contrario, y lo digo sin, reitero, demeritar al Papa Francisco, sino al contrario, valorándolo y reconociendo que el Señor nos ha bendecido en él. Jesús lavó los pies de apóstoles que venían con tierra, con polvo, con sudor en sus pies del camino, del camino. Entonces, cuando el Señor Jesús se acerca para lavar los pies a Pedro, Pedro, no creas que se acababa de ir al podólogo para que le quitara los cayetanos, los ojos de pescado, que pues si era pescador debía haber tenido no los ojos de pescado, sino los pescados completos, ¿verdad? Pero bueno, hasta ahí mi comentario un poco trivial, pero que es muy real. O sea, con el Señor Jesús, si estos gestos, nada más ve la mujer que está en la parte de abajo en la fotografía, es una sonrisa de nervios, no es risa, es un gesto de cuando de pronto tú ya no controlas por tu reacción tu rostro. O sea, quien se ríe por algo que no puede controlar es en realidad un rostro que está gesticulando por la cuestión nerviosa, y tú piensas que la persona parece que se está riendo del otro. O sea, la persona no controla sus, sus músculos eh, de su cara. Y el otro dice, no, pues ya viene conmigo el que se ve despeinadillo, y la mujer de color con sus chinitos y todo. Pero bueno, vamos a hablar acerca de lo que el Evangelio nos enseña. Adelante, vamos a ver la segunda parte de este texto del Evangelio que el Señor nos da. En la mañana veíamos a la mamá que viene con los dos hijos. Y bueno, corté un poquito porque como ves es un texto largo. Pongo la segunda parte. Que el Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Pero Jesús replicó, no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber el cáliz que yo he de beber? O sea, ¿qué? O sea, el lugar a la derecha, el otro lugar a la izquierda. Él pregunta, ¿pueden beber el cáliz que yo he de beber? Contestaron, podemos. O sea, ellos eran los interesados. Pobre mamá. Él les dijo, mi cáliz lo beberéis, pero sentarse a mi derecha o a mi izquierda no me toca a mí concederlo. Es para aquellos para quien lo tiene reservado mi Padre. Los otros 10 eran los dos, la mamá de los dos. Los otros 10 al oír aquello
se indignaron contra los dos hermanos y llamándolos, Jesús les dijo, saben que los jefes de los pueblos los tiranizan y que los grandes los oprimen. No será así entre ustedes. El que quiera ser grande entre ustedes, que sea su dulos, su servidor. Y el que quiera ser primero entre ustedes, que sea su esclavo, el dulos, que sea su diáconos, que sea su dulos. Igual que el Hijo del Hombre no ha venido a ser servido, sino a servir, a ser dulos y a dar su vida en rescate por muchos. Por ello la importancia de distinguir entre dulos, que es esclavo, y diáconos, que es servidor. Pues en realidad el Señor utiliza los dos términos. Bien, adelante. Vamos a ver la función del ministro sagrado en el Antiguo Testamento. Y este texto te va a sonar muy conocido y ahorita te digo cuando lo escuchas. Dice, así dice Yahvé a los hijos de Aarón, así bendeceréis a mi pueblo. El Señor te bendiga y te guarde, el Señor haga resplandecer su nombre sobre ti, te extienda su amor, el Señor te muestre su favor y te conceda la paz. Así invocarán mi nombre sobre los israelitas para que yo los bendiga. Ese texto sé que te suena, te suena, te suena. De hecho, es un formato de bendición de la liturgia, pero es del libro de los números. Este texto se lee el día 1 de enero. Primero de enero. Este texto se lee. Es el inicio del año y la iglesia ubica el mandato que Dios le dio a los hijos de Aarón. Yahvé habló a los hijos de Aarón y les dijo, así bendeceréis a mi pueblo. El Señor te bendiga y te guarde, el Señor haga resplandecer su nombre sobre ti y te extienda su amor. El Señor te muestre su favor y te conceda la paz. Así invocarán mi nombre sobre los israelitas para que yo, o sea, Yahvé, así invocarán, así expresarás con mi nombre sobre mi pueblo para que yo, Yahvé, yo el Abba, los bendiga. Bien, por eso adelante vamos a hablar del sacerdote del Antiguo Testamento y del sacerdote del Nuevo, o sea, lo que se esperaría de mí. El del Antiguo Testamento, llamado también Levítico, porque son los hijos de Leví, eran estos 5 atributos que poseen. Primero era el hombre del oráculo, puedes traducirlo por el hombre de la palabra, o sea, porque oráculo es una palabra que Dios dirige a alguien, así dice el Señor. Entonces el sacerdote presume, y bueno, al Señor así quiso, era el hombre a quien Dios le hablaba. Entonces conocía y comunicaba los secretos de Dios y entonces iban para escuchar lo que Dios le dijo al sacerdote, hombre del oráculo, hombre de la palabra. Segundo, hombre del santuario. Acuérdate que solamente él podía entrar al santuario. Y acuérdate que hay un lugar del santuario donde nada más el sumo sacerdote podía entrar. O Zacarías, ¿te acuerdas? Que llegaba al Santa Sanctorum, al lugar de la presencia, en donde cuando no salía la gente pensaba que algo había pasado y salió mudo. Dios le habló desde ese lugar. El sacerdote, en tercer lugar, es el hombre del sacrificio. O sea, nadie puede ofrecer sacrificios. Hoy que ya ubicamos que el judaísmo que hay en el mundo son de los fariseos, es decir, laicos que tienen sinagoga, no tienen templo. Un rabino, el rabino Diamond, que está ahorita en Monterrey, o el rabino Moisés Caiman, que antes estaba en Monterrey. O sea, el rabino no puede ofrecer sacrificios. O sea, el rabino está vinculado a lo primero, que es la palabra. Solamente el sacerdote puede ofrecer sacrificios. ¿Te acuerdas de un rey que se atrevió a ofrecer sacrificios y que Dios le retiró la consagración de ese rey? ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas? A ver, piénsale tantito, no me lo digas, yo te lo voy a decir. ¿Te acuerdas? Yo sé que ya lo tienes aquí en la punta de la lengua. ¿Te acuerdas cuál de los reyes? Es más, te enuncio 3 posibilidades para que tú ubicas cuál de los 3 reyes fue el que hizo este atrevimiento de ofrecer sacrificios. Sería David, no, a lo mejor es Salomón, no, a lo mejor es Saúl. A ver, ¿cuál de los 3? Te lo digo, Saúl.
Saúl estaba en la batalla y como veía que iban muriendo su gente, se atrevió a ofrecer un sacrificio que solamente podía ofrecerlo el sacerdote. Y cuando viene Dios y le dice, has usurpado lo que no te corresponde, Saúl se pone a llorar. Dice, es que mi pueblo estaba muriendo. Y Dios le dice, por haber hecho esto, va a ser ungido otro rey nuevo. Aquí lo importante, quiero unir alguna cosa que ya hemos platicado en otro momento. Acuérdate que la cualidad principal de un administrador, ¿cuál es? O sea, ¿qué es lo que se espera? Vamos a pensar, yo soy un administrador. Nuevamente la palabra administrar es... ¿Cuál es la principal cualidad del padre Rogelio o qué es lo que espera Dios del padre Rogelio como administrador? Que sea muy trabajador, pues sí, que bueno. Que tenga dotes administrativas, pues sí, que bueno. Que sea elocuente, qué bueno. Que tenga genialidad para la cibernética, sí, qué bueno. Que tenga dotes de mercadotecnia, sí, qué bueno. La principal cualidad de un administrador que Dios espera es la lealtad, que sea leal, que Rogelio sea leal a él. Por eso nos puede parecer desproporcionado, pero Dios le dice a Saúl que ya no, porque el único que puede ofrecer sacrificio del Antiguo Testamento era el sacerdote. Cuarto, el hombre de la pureza ritual. O sea, vayan con el sacerdote, ¿te acuerdas? Le dice el Señor, ¿a quiénes? ¿A quiénes les dijo? A los leprosos. Ofrezcan un sacrificio. San Josecito y la Virgen María, después de que se cumplieron los 40 días, había que purificarse. Acuérdate que es la purificación después del parto de Nuestra Señora, aun cuando haya sido virginal, pero ellos eran piadosos y van y cumplen, porque era no tan solo la purificación, sino la presentación también del niño. ¿A dónde van? Con el sacerdote. Había ahí un anciano llamado Simeón y una profetisa llamada Ana, pero el sacerdote es el hombre de la pureza ritual. Finalmente, lo que ya vimos del libro de los Números, que es el hombre de la bendición. Así le dijo Dios, le dijo a los hijos de Aarón, así bendeciréis a mi pueblo, el Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su nombre sobre ti, que te extienda su amor. El Señor te muestre su favor y te conceda su paz. El sacerdote es el hombre de la bendición. Adelante, no obstante, hablando acerca del sacerdocio de nuestro Señor, sabemos que el sacerdocio de Aarón del Antiguo Testamento era una figura del que el Señor va a realizar. Así lo dice el Catecismo de la Iglesia Católica y así lo dice sobre todo la Carta a los Hebreos, que es el segundo parrafito. El sacerdocio de Cristo en relación con el sacerdocio de Aarón se mueve entre lo que es semejante, pero Jesús supera totalmente el sacerdocio de Aarón. Primero, lo semejante. Aquí vienen las 5 cosas. Jesús cumple las funciones sacerdotales conocidas. La ofrenda ritual, que es el mismo. La entrada en el santuario, el momento en que el Señor también ingresa al santuario de la gloria. La transmisión del perdón, de la gracia y del perdón. Reciban el Espíritu Santo, los que les perdonen los pecados, les quedan perdonadas. Juan capítulo 22. El don de la enseñanza. Vayan y enseñen y bauticen. Y aquellos que son también, o sea, Jesús cumple también la función de bendición. Él es el que bendice el pan y bendice a los niños y bendice a todos. Adelante, no obstante, hay un elemento nuevo que es el que nosotros tenemos que ubicar. El sacerdocio de Cristo no es tan solo una repetición de lo antiguo, es una superación.
¿Y en dónde está la superación? En algo insospechable. Él es el sacrificio. Él es víctima, sacerdote y altar en la cruz. Una forma de sacrificio totalmente nueva. Yo tengo poder para dar la vida y poder para recuperarla. Adelante. En ese sentido, Cristo sustituye el sacerdocio antiguo. Y bueno, digamos que en realidad llamarle a Cristo sacerdote para siempre es una forma metafórica en relación a otro tipo de sacerdocio, porque el sacerdocio de Cristo no tiene comparación con nada. De hecho, su sacerdocio vino a sustituir el del Antiguo Testamento. Y el Nuevo de Israel, en este caso, fíjate cómo al pueblo que él redime se convierte en pueblo sacerdotal. O sea, tú has escuchado que tú tienes sacerdocio bautismal. El texto Apocalipsis 1:5, según 1 de Pedro 2:5-9, habla de que somos sacerdocio real, nación santa, estirpe sacerdotal. O sea, habla de lo que tú y yo somos como bautizados. Adelante, no obstante, Cristo quiso que entre su pueblo también hubiera ministros ordenados. Y entonces, ¿qué es un sacerdote? Alguien que fue bautizado como tú, pero que Dios quiso elegir entre los bautizados para ponerme a favor de los bautizados en las cosas que se refieren a Dios. Por eso el sacramento colectivo del sacerdocio bautismal exige un sacerdocio ministerial, ministros que concreticen en cada tiempo y lugar instrumentos que construyen el templo espiritual, instrumentos para santificar a la humanidad y al mundo. LG no significa LG, una marca de televisión y de computadora. LG significa Lumen Gentium. Puedes buscarlo así, encontrarás el número 10 que habla de este contenido hermoso. Y PO no es Pacific Ocean, no, o sea, PO, o sea, no, PO es Presbyterorum Ordinis, número 2, refiere a este elemento. Y bueno, es que esto la iglesia lo inventó, no, o sea, lee el evangelio, lo que hoy mismo está diciendo el Señor. Los jefes de las naciones las dominan y hasta las pisotean, que no sea así entre ustedes. O sea, el Señor llama y transmite funciones de servicio. ¿Van a tomar del cáliz que yo he de tomar? Sí, yo sí lo tomo. Ah, bueno, tomarán del cáliz, pero ¿quién le toca el lugar a la izquierda o a la derecha? Pues no me toca a mí, sino a quien el Padre se lo tiene reservado. Y en ese sentido, bueno, sabemos nosotros que esa subida a Jerusalén manifiesta el que el Señor quiere que la obra que Él realiza no se acabe. Hay un factor constitutivo del ministerio sagrado en la voluntad de Cristo, que también resucita. Él se revela, Él envía, vayan por todo el mundo, prediquen el evangelio, a los que crean y se bauticen se salvarán, Mateo 28:18, Mateo 20:21, recibid el Espíritu Santo, a los que les perdone los pecados les quedarán perdonados, a los que no les quedarán sin perdonar. O sea, Cristo tuvo una voluntad de instituir un ministerio. Adelante, solo que pues nosotros nos hemos olvidado de lo que era su voluntad. Que seamos duloi, es decir, esclavos, o sea, que no nos pertenezcamos, que pertenezcamos al pueblo de Dios, y el diaconoi, que significa servir. El ministerio fue designado con estos nombres: sirvientes o esclavos, sirvientes diácono o esclavos duloi. El diácono, bueno, es un término muy utilizado. Aparece 34 veces en los textos más adelante de los evangelios, desde los Hechos hasta la primera carta de San Pedro. Y es bueno la invitación de aquel que vino a servir y a dar su vida, como el texto del lavatorio de los pies, es para que el apóstol no sea dominador. Los jefes de las naciones los dominan y que no sea así entre ustedes. Se invita a ser servidores, diáconos y esclavos unos de otros. Adelante, ya vamos a terminar. Solamente quiero hacer cita de estos textos. Hechos 1:17, Judas era contado entre nosotros, recibió parte en este servicio. Y bueno, Efesios 3:6-7 habla de
pues la predicación del evangelio a todos los gentiles. Y dice el versículo 7, del cual yo fui hecho servidor del evangelio. Y aquí es Juan, perdón, ya no le puse, Juan 13, del 1, le cité hasta el 5. El versículo 4, Jesús se levantó de la cena, se quitó su manto, tomando una toalla se la ciñó, luego puso agua en la jofaina y comenzó a lavar los pies y a enjugarlos con la toalla con la que se había ceñido. Pues es el dulo y el diaconoi. Y ahora sí, la última diapositiva. La invitación de aquel que vino a servir y a dar su vida es para que el apóstol no sea dominador, sino servidor y siervo. El uso del término esclavo o siervo es abundante, como ya lo vimos. Hechos que te decía aparece nada más ni nada menos que 34 veces, aparece hace 2 diapositivas que te compartía. Desde la forma paulina es conocido cómo Pablo se presenta, Romanos 1.1, Filipenses 1.1, Tito 1.1 y también Santiago 1.1 y el apóstol Judas, versículo 1, porque nomás tiene un capítulo, se presentan ellos como Pablo, esclavo de Jesucristo, dulos, esclavo de Jesucristo, apóstol por vocación. Y bueno, se trata de una esclavitud al servicio de la palabra y al servicio de los demás. Miren todos los textos, Hechos, Filipenses, Corintios, 2 Corintios, y lo que te decía. O sea, ¿qué significa ser esclavo? No pertenecerse uno por naturaleza a sí mismo. ¿Cuál es la definición de un ministro? El servicio como una forma de vida. Solamente así, ya terminando en esto, sin voltear a cambiar la diapositiva, yo quiero decirte que los sacerdotes, hoy en día, incluyéndome yo, parecemos más a lo que el Antiguo Testamento se vivía. Personas que están vinculadas a la ofrenda sacrificial, la Santa Misa, personas que tienen el santuario, el presbiterio, digamos, el lugar santo, el sacerdote también como alguien que recibe el regalo de la gracia del perdón, de ese ministerio a través del perdón, ya no por sacrificio, sino, bueno, sí por el sacrificio de Cristo, el hombre que vas para que te dé la pureza ritual, tanto el sacramento del bautismo como el de la reconciliación, e incluso la unción de los enfermos, es un sacramento de pureza, de perdón. Y finalmente, bueno, tú vas hasta para que te bendiga el carro y el pollito y el gatito y el perrito. Es el hombre de la bendición. Digo esto porque hoy somos más los sacerdotes vinculados al oráculo, a la palabra, al santuario, al sacrificio, al perdón y a la pureza, pues, y a la bendición, que ser realmente servidores, esclavos de los demás, como lo fue Cristo. Bueno, ahí dejo mi comentario y pues muchas gracias en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.